Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 10 de octubre, en que seguimos meditando el Evangelio de Lucas, en este capítulo 11, que nos dice así, justo en un sábado a la mañana, que siempre conmemoramos a la Virgen, y nos dice así. Cuando Jesús decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Y él replicó: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este breve, 2 versículos apenas, pero cargados, digamos, de intencionalidad? ¿Por qué? Porque es esta mujer que al ver a Jesús refleja la belleza de la ternura de su mamá, de la Virgen. Dichosos el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Por supuesto que Jesús no niega eso, al contrario, sabemos que al pie de la cruz Él nos dio como madre a su madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Porque era lo último que tenía de amor para darnos a nosotros, y eso es cierto. Lo que pasa es que Jesús quiere dar un paso más y da una bienaventuranza. ¿Cuál es? Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Que el cumplir, el escuchar la palabra de Dios y a través de la fe y vivir la fe, provoca una filiación tan honda como él con su mamá. Miren ustedes. ¿Y por qué? Porque en el fondo es cierto, nos hace hijos de Dios como Él, nos hace hijos de la Virgen como Él. Entonces, este trato con los demás es filiación pura, y mucho más si vivimos la palabra de Dios, porque se da esa comunión profunda, que a veces es poco tiempo. Yo recuerdo algunas fronteras que pasamos cuando caminábamos con Jesús y la Virgen por América Latina, con la Virgen de Guadalupe, y alguna gente que caminó un día o dos con nosotros, después nos despedía y nos decía: bueno, nos veremos en el reino. Te tocaba el corazón, porque en el fondo es cierto que, aunque sea poco tiempo, a través de la fe nos provoca una filiación tan profunda que justamente Jesús dice en otra parte: no los llamo siervos, los llamo amigos. Amigos cercanos. ¿Y por qué? Porque me escuchan, porque viven la palabra, porque viven la fe. Y es cierto, yo también tengo varias experiencias. ¿Por qué? Porque saben que caminé con la Virgen desde México hasta Argentina a pie. Y eso quiso decir que me hice de muchos amigos y amigas en el camino que peregrinaron con nosotros, algunos unos meses, algunos años, algunos más, algunos menos. Y claro, estas filmaciones que estoy haciendo me están devolviendo la comunicación con muchos de ellos que hace 20 años que no los veía. Antes eran jóvenes y ahora están casados con hijos y algunos hasta con nietos, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque al encontrarnos nuevamente, después de 20 años, ¿cuáles son las cosas que más contamos y más intensas? Y contamos los momentos de dolor. Porque uno dice que no hubo momentos lindos con la Virgen, por supuesto que sí. Multitudes desbordantes en cada país, en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Perú. Eran multitudes, tanto que cuando hacíamos el Juan Bautista, yo lo hacía con algún otro peregrino, no me creían, hasta que después
venía la multitud. Pero también hubo momentos bien duros. Tuvimos que pasar en medio del conflicto en Colombia con la guerrilla, en Antioquia, en el Valle del Cauca. Justo estaban buscando a Rodríguez Orejuela. Los tiroteos y las masacres eran ir caminando y ver cadáveres en la calle. O también la guerra de Ecuador y Perú, que justo nos tocó cruzar la frontera cuando estaban en guerra. Los desiertos de Perú, como que en esos lugares quedábamos solo los peregrinos. Sin embargo, los momentos que más recordamos son esos momentos de dolor. Y uno dice, ¿por qué? Porque fueron los momentos más intensos de filiación, en que nos sentimos hermanos, en que nos sentimos como que luchados y cobijados por la Virgen. A ver, entonces esos momentos de dolor nos tocaron el corazón. Porque es cierto que tal vez en momentos de fiesta uno puede conocer a mucha gente, pero en momentos de dolor, de sufrimiento, uno se hermana profundamente, y más si esos dolores son hondos. Y entonces provocó en nosotros, como le digo, esa fraternidad que ahora en pandemia, con el dolor de justamente la pandemia, resulta que por lo mismo nos volvemos a encontrar a través de los medios de comunicación. En un momento difícil, fíjense, en la pandemia. Volvemos porque todos estamos encerrados en los países que sean. Sin embargo, volvemos una y otra vez en esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque vemos la gracia de Dios, esa filiación que dice Jesús. Vivir la palabra de Dios, hacerla vida en medio del dolor. Allí es donde más hermanos nos sentimos. Y yo creo que tenemos que escuchar a Dios en nuestro interior, como alguna vez también me pasó. Recuerdo, era el primer tiempo que yo llegaba acá a Guatemala, al Lancetillo, a la selva, con los mayas. Y como les conté, tuve que nacer de nuevo, o sea, tuve que aprender a comer, aprender a hablar porque no hablaba mi idioma, aprender a caminar porque me resbalaba en el barro. Yo me acuerdo una mañana, después de estar varias horas caminando bajo la lluvia, en el lodo y en el barro, ¿qué pasa? Cuando llueve tanto, el lodo viene bajando de la montaña y uno va subiendo. Es increíble cómo los indígenas, con las botas de goma, suben en esos senderos resbaladizos como si fueran gacelas. Pero yo no era indígena. Y lo que es más, estaba recién aprendiendo a caminar, porque me caía cada rato, embarrado, como le digo, y tapado de sudor porque me tapaba con una capa impermeable por la lluvia, porque estaba lloviendo desde la mañana. Y llevábamos varias horas. Sucedió que una vez, no me olvido más porque fue un acontecimiento muy intenso, muy fuerte. Yo en mi interior, subiendo una cuesta tremenda, en donde el barro venía bajando y yo iba subiendo, me pregunté de repente adentro mío, ¿qué estoy haciendo acá? Fue como un despertar. ¿Qué estoy haciendo acá en medio de la selva? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero fue tan fuerte y tan intenso mi pregunta que el resbalón y la caída fueron inevitables. Caí por el barranco y quedé acostado en el barro. Y una voz en mi interior me dijo, amando, mi hijo, amando. En la madre tierra se juntaron en comunión la lluvia, el sudor y mis lágrimas. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.